nada y no. Sí, ¿está? No, yo si no escucho nada. No creo. Ay, vamos a comenzar. Estamos ahí, cura. Ahí está, listo, ahí. Ahí está Rotmos. No. Si querés. ¿Está? Sí. Por secretaría se tomará asistencia. Mandame un mensaje. Diputada Costa, diputado Allende, diputada Angerosa, diputado Anguiano, diputado Artusi, diputado Báez, diputado Bailo, diputado Valer, diputado Bisogni, diputado Garrichón, diputado Guzmán, diputado Nieteman, diputado Koch, diputado Lamadrid, diputada Lambert. Presente. Diputado Lara. Diputada Lena. Presente. Diputado Monge. Diputado Navarro. Presente. Diputado Zuna. Diputada Pros. Diputada Romero. Diputado Rotman. Diputado Ruberto. Presente. Diputado Sosa. Diputada Tasistro. Presente. Diputada Toller. Presente. Diputado Troncoso. Diputado Uribarri. Diputado Valenzuela. Presente. Diputado Vázquez. Diputada Viola. Presente. Diputado Vitor. Presente. Diputado Zavalo. Señor presidente, le informo que están presentes 28 señores diputados. Tiene la palabra el diputado Nettemann. Presidente, para justificar la ausencia de la diputada Costa, que por razones particulares no va a poder estar hoy presente en la sesión. Se tomará debida nota. Invito a la señora diputada Angerosa a izar la bandera nacional, al diputado Anguiano a izar la bandera de Entre Ríos. Por secretaría se hará lectura al acta. Tiene la palabra el diputado Bailo. Sí, señor presidente, para solicitar, si no hay moción en contrario, se obvie su lectura y se dé por aprobada. Si hay asentimiento, así será aprobado. De acuerdo a lo establecido por el artículo 116 del reglamento, se encuentra en consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la sexta sesión ordinaria realizada el 1 de agosto pasado. Si los señores diputados no formulan observaciones, se va a votar su aprobación. Aprobado. Por prosecretaría se hará lectura de los asuntos entrados. Tiene la palabra el diputado Bailo. Para solicitar, señor presidente, la moción de que las comunicaciones oficiales se omitan su lectura y queden reservadas en secretaría a disposición de los señores diputados, que los dictámenes de comisión, salvo el expediente 21.009, pasen al orden del día de la próxima sesión, tal cual se indica en la cartilla. ¿Sí, aprobación? Aprobado. Continúa la lectura de los asuntos centrados. Proyecto de los señores diputados. Tiene la palabra el diputado Nettemann.
Sí, señor presidente. Solicito que queden reservados en Secretaría, tal cual lo acordado en labor parlamentaria, los proyectos de declaración identificados como expedientes número 22.320, 22.321, 22.330, 22.331, 22.332, 22.333, 22.335, 22.336, 22.339, 22.341 y que los pedidos de informe, expediente número 22.304 y 22.337 sean comunicados ya que cuentan con las firmas reglamentarias. Tiene la palabra el diputado Bailo. Para solicitar, señor presidente, según lo acordado en labor parlamentaria, que también queden reservados los proyectos de declaración identificados con los números de expediente 22.310, 22.311, 22.316, 22.317 y 22.325. El resto de los proyectos que se remitan a las comisiones indicadas en la nómina de asuntos entrados. Si hay asentimiento, se procederá según lo propuesto por los diputados Netterman y Bailo. Aprobado. Corresponde el ingreso de los proyectos y dictámenes de comisión no incluidos en la nómina de asuntos centrados. Tiene la palabra el diputado Bailo. Para solicitar, señor presidente, se dé ingreso al expediente 22.345 y que se reserve en Secretaría un proyecto de declaración por el cual se declara de interés en proyecto cultural Entre Ríos en Sentimientos. El expediente 22.346, un proyecto de declaración que se declara de interés el primer salón de automóviles clásicos y motocicletas de Paraná para que se reserve en Secretaría. El expediente 22.347, que es un proyecto de declaración por el cual se expresa la preocupación por la desaparición de Santiago Maldonado y se solicita que el Estado Nacional actúe dentro del marco de la Convención Internacional para la Protección de Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este proyecto se gire a comisión. El expediente 21.436, un dictamen de comisión de un proyecto de ley venido en revisión, por el cual se establece que empresas prestatarias de servicios de telefonía móvil o fija, de gas natural y de servicios eléctricos deberán contar con una oficina al menos en una ciudad de cada departamento. Este expediente que pase al orden del día de la próxima sesión. El expediente 22.149, un dictamen de comisión por el cual se modifica, es un proyecto de ley por el cual se modifican los artículos 8 y 23 de la Ley 9.798 del Colegio de Gestores y Mandatarios para que pase al orden del día de la próxima sesión. El expediente 22.144 es un dictamen de comisión de un proyecto de ley venido en revisión por el cual se ratifica la aceptación de la donación de un inmueble ubicado en Distrito Tacuaras, Departamento de La Paz, para que pase al orden del día de la próxima sesión. El expediente 22.133, un dictamen de comisión de un proyecto de ley por el cual se dispone celebrar el Día Internacional de Nelson Mandela, según disposiciones de la Ley Nacional número 27.359, para que pase al orden del día de la próxima sesión. El expediente 20.022, un dictamen de comisión de un proyecto de ley sobre funcionamiento y preservación de los museos y creación del Consejo Asesor de Museos, para que pase al orden del día de la próxima sesión. El expediente 21.598, un dictamen de comisión de un proyecto de ley venido en revisión por el cual se acepta la donación de un terreno ubicado en Seguí con destino a una escuela primaria para que pase al orden del día de la próxima sesión. El expediente 21.711, un dictamen de comisión del proyecto de ley venido en revisión por el cual se declara fiesta provincial a la actual fiesta del inmigrante alemán en la localidad de la aldea San Antonio para que pase al orden del día de la próxima sesión. El expediente 21.873, un dictamen de comisión de un proyecto de ley por el cual se adhiere a la Ley Nacional 27.301, estableciendo el día 23 de abril de cada año como Día Nacional de la Responsabilidad Social para que pase al orden del día de la próxima sesión. El expediente 22.292, un dictamen de comisión de un proyecto de ley por el cual se condonan las deudas que por canon tienen los complejos termales con el ente termal de la provincia, este expediente que se reserve en Secretaría. El expediente 21.897, un dictamen de comisión de un proyecto de ley por el cual se adhiere a la Ley Nacional 27.176, por el cual se declara Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los medios de comunicación, para que pase al orden del día de la próxima sesión. Y por último, para solicitar
dentro de los proyectos fuera de lista, el expediente 21.388, un dictamen de comisión de un proyecto de ley por el cual se declara patrimonio histórico cultural a la documentación existente en el Archivo Provincial del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas para que pase al orden del día de la próxima sesión. Si hay sentimiento, se les dará ingreso y se procederá según indicado. Aprobado. Corresponde el turno de los homenajes. Tiene la palabra el diputado Vítor. Sí, gracias, señor presidente. Quiero recordar brevemente el fallecimiento hace pocos días atrás de Julio Trocero en la localidad de Seguí, brutalmente asesinado. Julio era un militante de Cambiemos, particularmente era afiliado a la Unión Cívica Radical, era un colaborador, estuvo en los inicios, digamos, de que se estuvo Cambiemos, y lamentablemente, justamente en horas previas a la realización de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, sufrió un asalto su familia en las afueras de Seguí. Mejor dicho, primeramente su madre fue brutalmente golpeada. Él salió en defensa de su madre y él fue golpeado y unos días después falleció. Había estado unas horas antes en el comité de la Unión Cívica Radical, donde se estaban ajustando los detalles de la fiscalización, y había comprometido su colaboración en pocas horas porque era su actividad de tambero, no le permitía estar todos los días, toda la jornada, sino estar brevemente. Julio era una persona muy trabajadora, tenía su familia una pequeña propiedad, era un hombre generoso y se caracterizaba por ser un hombre muy solidario. Como decía hace unos días en la crónica del diario Paralelo 32, Luis Jacobi, tenía pocas hectáreas, pocas lecheras, pura voluntad y mucho esfuerzo y trabajo. La verdad que era un joven que se había criado en la cultura del esfuerzo, del trabajo desde chico. Lamentablemente tiene este triste final. Desde el bloque de Cambiemos pedimos que se haga justicia y el recuerdo a Julio por este militante simpatizante de Cambiemos, y que para que no vuelvan a ocurrir hechos de esta naturaleza. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Bailo. Sí, señor presidente, en nombre de nuestro bloque, adherir a las sentidas palabras del diputado Vítor en el homenaje a Julio Trocero. Tiene la palabra el diputado Artusi. Gracias, señor presidente. Para rendir homenaje a la memoria de Eduardo César Angelós, un destacado dirigente del radicalismo cordobés que falleciera hace pocos días en su provincia. Un dirigente reconocido, sobre todo en su provincia, pero que supo protagonizar la vida política nacional a lo largo de una extensa trayectoria de militancia y compromiso con las causas populares. Le tocó desempeñar roles legislativos en su provincia y luego encabezar como gobernador el proceso de recuperación de la democracia en 1983, poniendo en marcha una gestión que no solo reconstruyó los cimientos de la democracia republicana en esa hermana provincia, sino que también puso en marcha una serie de programas sociales, de inclusión, que todavía los cordobeses recuerdan como el PAICOR, que seguramente habrá evitado que muchos chicos cordobeses caigan en la desnutrición o en la vulnerabilidad social. Y un ambicioso plan de obra pública que también todavía es recordado. Le tocó luego, en circunstancias muy difíciles para nuestro partido, como todos recordamos, ser candidato a presidente, perder aquella elección y luego representar
dignamente los intereses de su provincia en el Senado de la Nación. Últimamente la salud no lo estaba acompañando, pero nunca dejó de militar en el radicalismo cordobés. En ocasión del encuentro que se hizo hace poco en Villa Yardino, correligionarios de todo el país pudieron comprobar cómo estaba acompañando esa actividad militante y pudieron darle de alguna manera un testimonio del agradecimiento de los radicales, no solo cordobeses, sino de todo el país, teníamos por el ejemplo de conducta y de militancia que nos había dado a lo largo de una extensa trayectoria. Así que en nombre de nuestro bloque rendimos homenaje a la memoria de Eduardo César Angelos. Gracias, presidente. Corresponde el turno de las mociones de preferencias y sobre tablas. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 21.009, por el cual en la ley número 8.689 de expropiación de varios inmuebles se incorpora un inmueble afectado por la obra Acceso Sur a la ciudad de Concordia. Tiene la palabra el diputado Bailo. Para solicitar su tratamiento sobre tabla, señor presidente. Se va a votar la moción, se requieren 2/3 de los presentes. Aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Legislación General y de Tierra, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente en el proyecto de ley bajo número de expediente 22.292, por el cual se condonan a las concesionarias de explotación de recursos termales las deudas que se mantienen con el ente regulador de los recursos termales de Entre Ríos en concepto de canon mensual. Tiene la palabra el diputado Bailo. Dar su tratamiento sobre tablas. Se va a votar la moción sobre tabla, se requieren 2/3. Aprobado. Había una moción concreta y tengo que poner en consideración la moción, por lo tanto, en el turno del tratamiento del proyecto sobre tabla, usted tendrá la posibilidad de hacer uso de la palabra. Continúa. Se encuentran reservados los proyectos de declaración identificados bajo número de expediente 22.310, 22.311, 22.316, 22.317, 22.320, 22.321, 22.325, 22.330, 22.331, 22.332, 22.333, 22.335, 22.336, 22.339, 22.341, 22.345 y 22.346. Tiene la palabra el diputado Bailo. Sí, señor presidente, para solicitar, tal cual se acordó labor parlamentaria, se vote en conjunto su tratamiento sobre tablas y oportunamente su consideración se haga de igual manera. Se va a votar la moción sobre tabla, se requieren 2/3. Aprobado. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó tratamiento sobre tablas. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 21.009, por el cual en la ley número 8.689 de expropiación de varios inmuebles se incorpora un inmueble afectado por la obra Acceso Sur a la ciudad de Concordia. Si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general y en particular por contar de un solo artículo de fondo. Se requieren 2/3 de los votos según el artículo 81. Consideración: aprobado. El artículo de forma queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el dictamen de las Comisiones de Legislación General y de Tierra, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente en el proyecto de ley bajo número de expediente 22.292, por el cual se condonan a concesionarios de explotación de recursos termales las deudas que mantienen con el ente regulador de recursos termales de Entre Ríos en concepto de un canon mensual. Tiene la palabra el diputado Bailo. Sí, señor presidente, poner en consideración este proyecto que es de mi autoría, que se ha trabajado en conjunto también en alguna parte de tratamiento con un proyecto ingresado por la diputada Gabriela Arena, en el cual se solicita a esta Cámara que acompañe la condonación de deuda a los emprendimientos termales, la deuda devengada por el concepto de canon termal, que deberían, algunos emprendimientos termales eran abonados, la gran mayoría la debe. Se solicita esta condonación debido a que la fórmula por la cual se calcula el costo del canon termal
que está fijado en la ley, digamos, en la ley que da creación al ente regulador de los recursos termales, faculta, obliga también al mismo a cobrar este canon. Cuando se consensó un canon y sale mediante el decreto 1272/15, por el cual se fija el valor del canon, entre los distintos componentes que tenía esta polinómica, tenía el valor del kilowatt. Como todos sabemos, por medidas tomadas por el Gobierno Nacional y en ajuste tarifario o quita de subsidios, más también algunas actualizaciones que se hicieron a nivel provincial, el valor del kilowatt se ha incrementado de manera notable en el último año y medio. Con lo cual, el valor del canon para los distintos emprendimientos termales ronda actualmente entre 35 y 40 mil pesos mensuales, con lo cual es un valor absolutamente excesivo. La deuda que estamos condonando es de algo más de 31 millones de pesos, debiendo casi la mayoría de los complejos termales más de 1 millón de pesos a la fecha. Deuda que nosotros entendemos es prácticamente impagable por los complejos termales. Si el gobierno provincial exigiera el pago y la cancelación de esta deuda, sin lugar a duda, la enorme mayoría de los complejos termales, por no decir todos, salvo aquellos que están en manos de los municipios quizás, pero todos los privados deberían seguramente cerrar sus puertas. Se ve también complicado el funcionamiento de estos complejos porque ellos han recibido incremento en la tarifa del gas, en la tarifa de la energía eléctrica, como las distintas actividades. La actividad turística está pasando no por su mejor momento y esto ha hecho imposible el pago del canon. Hay que decir que estos emprendimientos cumplen también con todas las obligaciones impositivas que tiene cualquier otra actividad comercial en nuestra provincia, ya sea desde el pago del impuesto al valor agregado, los impuestos directos como pueden ser impuestos a los bienes personales de quienes conforman las sociedades, el pago también de los impuestos provinciales como es ingresos brutos y también las tasas comerciales. El concepto de canon rige para muy pocas actividades en la provincia y es un pago, digamos, casi excepcional. Conjuntamente con esto, porque también nos preguntaremos, es válido preguntarse, estamos condonando, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo seguimos hacia adelante? Bueno, el ente termal está trabajando una nueva polinómica, consensuándola con los distintos emprendimientos termales, con lo cual, y que va a cambiar el sistema de actualización o de ajuste, poniendo como límite de ajuste en el canon termal el índice que refleje el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo para tener una variable, digamos, que sea más equilibrada y más acorde a lo que pasa con el comportamiento de la actividad económica. El nuevo canon va a andar en un valor que por lo menos nosotros lo estimamos razonable, en alrededor de 6.000 pesos por mes, en contrario de lo que es actualmente el canon de 36.000 pesos. Este proyecto fue tratado en 2 oportunidades en la Comisión de Legislación General y de Tierras y Obras Públicas. La reunión pasada, convocada por la diputada Lena a los distintos complejos termales y a funcionarios del ente, fue una reunión muy productiva, en la cual pudimos ver claramente la necesidad de avanzar con este proyecto y en un consenso tanto el ente termal como los emprendedores turísticos. Y por otro lado también se trató la reunión de hoy por la mañana de Legislación General, donde se acordó hacer el dictamen. Bueno, por todo lo expuesto es que solicito a esta honorable Cámara que acompañe el presente proyecto. La palabra al diputado Valer. Gracias, señor presidente. En el caso de la condonación de deuda de los complejos termales, y por haber tenido experiencia en ello, como a usted le consta, es que necesito hacer algunas consideraciones.
¿por qué le condonamos deuda a quien son concesionarios de un recurso natural del cual, como gobierno provincial, somos administradores, según lo estipula la ley de creación del ente regulador y creadora del marco regulatorio? Y hago esta pregunta porque estoy de acuerdo en condonar a los estados municipales de la deuda, debido a que como provincia sabemos del estado económico de las municipalidades y que con esto paliamos el estado económico de las municipalidades. Y con esto paliamos algo de deuda que puedan tener y que además los municipios hacen del recurso termal. Una posibilidad de acción social. Ahora, ¿por qué vamos a condonar a quienes siendo explotadores privados no pagaron los cánones que esta misma ley le aplicara por ese mismo uso? Señor presidente, el monto es de 31 millones de pesos. No es una cifra que se contrajo de un día para otro. Es en realidad el no pago sistemático de sus deberes como concesionario. En esta posibilidad englobamos a empresarios ricos con municipalidades económicamente alicaídas. Y la pregunta del millón es, ¿por qué causa lo haremos? Señor presidente, por razones de salud la semana que pasó me encontraba en la ciudad de Buenos Aires y no pude participar de la reunión de comisión que se efectuó en la Cámara. Sinceramente, me gustaría haber podido estar presente y por ello que necesito preguntarle al diputado Bailo, presidente del bloque y autor del proyecto, si el motivo del cual condonaríamos esta deuda es lo que se lee en los medios, que la temporada 2015 y 2016 fue mala debido a las inundaciones de la temporada de verano sumada al aumento desmedido de los costos de luz y gas. Si la respuesta es así, y estos son los motivos, la pregunta es por qué tampoco pagaron los cánones cuando las vacas eran gordas, señor presidente. Estoy convencido que es necesario estudiar mucho más y en profundidad, caso por caso, complejo termal por complejo termal, la situación de cada uno. Señor presidente, la hotelería entrerriana hace años solicita que se le aplique una categoría especial en la tarifa eléctrica, como a la industria, y no se lo hemos otorgado. Entonces, no logro entender por qué vamos a condonar la deuda de explotación de un recurso renovable a un grupo de privados. Señor presidente, con este mismo criterio ayudamos de la misma manera a nuestros citricultores, arandaneros, arroceros, a quienes los nuevos costos eléctricos han perjudicado. Están casi fundidos por la electricidad, señor presidente, y nadie los escucha. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué, señor presidente, creo firmemente que se necesita más tiempo para aprobar este proyecto? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con el resto de las concesiones? Por ejemplo, Hotel Mayorazgo puede venir en los próximos días, meses y decir que se le condone la deuda, si es que tiene deuda. Señor presidente, tenemos en Concordia la Codesal, donde tiene 4 imputados en una causa por malversación de fondos. Quien maneja a estas termas es uno de los imputados y los otros 3 son empleados de este complejo. Entonces me pregunto, ¿cuánto ha pagado la Codesal durante 10 o 12 años que hace que existe y que está este funcionario
este actual funcionario llamado Masurier, cuánto hace que paga y cuántas deudas tiene contra el Estado en la administración pública. Señor presidente, Verter Sociedad Anónima debe 3.811.000 pesos, donde hay inversiones muy grandes privadas, le diría que en un 90%. Y de esas inversiones privadas dentro del complejo termal, tenemos funcionarios, tenemos un poco de todo ahí adentro que han invertido sus buenos pesos. Entonces digo, ¿no les parece, colegas diputados, señor presidente, que esto merecería una discusión un poco más fina? Discutir punto por punto, ciudad por ciudad y complejo por complejo antes que condonar 31 millones de pesos, como que si los 31 millones de pesos que hoy no van a pagar los complejos termales a la provincia le están sobrando. Vamos a recaudar esos 31 millones de pesos, señor presidente, para las escuelas. Vamos a recaudar, señor presidente, para la seguridad. Vamos a recaudar esos 31 millones de pesos para tratar en lo posible de volcarlo a aquellos lugares que tan postergados están, o tratar en lo posible de ayudar a nuestras economías regionales que tanto trabajo dan. Entonces, yo quiero adelantar mi voto negativo a este proyecto porque considero que es un proyecto, sinceramente, que debería pulirse un poco más, porque quiero que conste también de que qué es lo que va a pasar de aquí para adelante. Y van a pagar un canon, señor presidente, de 6.000 pesos, donde hoy no se alquila un local de 2x2 por esa plata. Y están haciendo uso de un recurso natural como es el agua, palabra sagrada en el mundo. Y nosotros encima de darles el agua, le vamos a dar también la condonación de deuda, que no hacen nada más que cumplir con la obligación contraída. Entonces digo, señor presidente, y pido y solicito a todos los diputados que por favor reflexionemos un minuto, lo discutamos no solo en comisión, sino que lo discutamos todos los diputados, y estoy hablando de sí ayudar a los municipios y no a los privados. Y también pido, señor presidente, que si no se apoya mi moción, que el voto sea nominal. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Lena. Gracias, señor presidente. Es el uso del recurso termal, el uso del agua, le corresponde al Estado, eso está otorgado por la Constitución, pero también es cierto que genera esta actividad, una actividad turística, de la cual nuestra provincia ha hecho bandera, y que esta actividad turística genera todo alrededor de las termas, se genera un montón de movimiento económico que genera otros impuestos, el pago de ingresos brutos, el pago de tasas municipales, un montón de dinero extra que muchas veces viene de otras provincias o del exterior para ser invertido dentro de nuestras localidades. Lo que nosotros estamos de acuerdo con que se condone la deuda. Nos llama la atención, sí, que se debe desde el año 2002, 2007, 2013 y que nunca se pidió o se reclamó el pago antes del canon y sí se lo viene a pagar ahora en una situación que realmente es impagable para las
para las termas de la provincia de Entre Ríos. Y esto genera que muchas de ellas tengan que cerrar, y al cerrar las termas generan desocupación, fuentes de trabajo que van a salir, genera más pobreza dentro de un lugar donde realmente la gente vive de otra manera. Nosotros consideramos que si bien es cierto que se debe pagar un canon, también se debe revisar, y sigo pidiéndolo, y es un compromiso que tenemos en la Comisión de Legislación y de Tierras, que se debe seguir revisando este tema. Por eso lo invito al diputado Valer que asista a las próximas reuniones de comisión, donde se va a seguir tratando este tema de la regulación del canon y de la regulación del ente regulador de termas, porque por sobre todas las cosas creemos que el recurso del agua es uno solo y debe estar regulado por un solo organismo, no por tantos organismos como tiene ahora. Pero adelanto que vamos a apoyar esta condonación de deuda. Creemos que se mezclan demasiadas cosas en algunas apreciaciones. Si bien es un monto importante, creo que estamos dando la garantía de que muchas fuentes de trabajo genuinas que no dependen del Estado sigan funcionando, si siguen funcionando las empresas termales. Gracias. Tiene la palabra el diputado Troncoso. Gracias, señor presidente. Yo participé en la reunión de comisión donde se trató este expediente. Planteé muy claramente mi posición con respecto a la condonación de estas deudas con todas estas termas de distintos lugares de la provincia. Primer tema, yo no soy muy amigo de condonar deudas a distintos sectores, y más a estos sectores que son, en este caso puntual, como lo decía el diputado Valer, hay, de lo que a mí me han dado información, hay aproximadamente 5 de estas termas que tienen, son sectores privados, son empresarios que están en una posición económica que nosotros la conocemos bastante buena. Entonces, primer tema. Y segundo tema, yo lo hablaba con el diputado Bailo hoy en la reunión de labor parlamentaria. Fundamentalmente lo que él dice, que se está trabajando en la posibilidad hacia adelante de un proyecto que le podamos dar una solución definitiva al tema. Porque si no, no solamente este sector va a pedir este tipo de solución, sino otros sectores también que vienen de la vida privada. Yo le puedo decir que hay sectores de la producción que no la han pasado bien este año, por cuestiones exclusivamente climáticas. Yo conozco uno, principalmente el de la actividad apícola, y usted sabe, señor presidente, que ya pasamos por una situación, y usted cuando era gobernador pudo darle a esos productores la posibilidad, con subsidios, de poder recuperar todo lo que habían perdido. Hoy en Entre Ríos se perdieron más de 70.000 colmenas. Sabemos bien, en la zona de Isla y en otras zonas de la provincia de Entre Ríos, especialmente en mi departamento. Y hemos solicitado aportes del gobierno provincial para tratar de subsidiar esos sectores, como hay otros sectores que también han pasado momentos bastante difíciles. Pero yo creo, en definitiva, señor presidente, que cuando por ahí hablamos de los sectores productivos, uno habla con la gente de vialidad y no tiene recursos, por ejemplo, que con esta plata se podrían comprar 10 motos niveladoras que necesita hoy vialidad provincial. Muchas maquinarias que hoy necesita vialidad provincial para que los productores puedan sacar la producción. Y no tienen los recursos necesarios porque sabemos por la situación que hoy estamos atravesando. Entonces, me parece que más allá, que yo voy a acompañar el tema de la condonación de esta deuda, porque digo, cuando lo manifiesto en la labor parlamentaria, lo manifesté los otros días en la comisión de que iba a acompañar, pero esperemos
que de aquí en más, cuando tengamos un tema especialmente como este, lo tratemos con un poco más de tranquilidad, vayamos bien a los números, vayamos bien a saber quién son los que se benefician a la parte privada por estos temas, porque si no, estamos volviendo siempre a lo mismo. Por eso, señor presidente, me parece que tenía que aclararlo, porque participo de las comisiones como presidente de un bloque unipersonal, donde hay comisiones donde no estoy, igual voy y participo y me entero de los temas, porque eso creo que es el voto que nos ha dado el gobierno, el pueblo entrerriano para que participemos y estemos al tanto de lo que está pasando en la provincia. Por eso, señor presidente, simplemente espero de todos los legisladores que nos sentemos, como lo he pedido más en una oportunidad, a trabajar juntos para solucionar este tipo de problemas y no tengamos que volver dentro de 6 meses o dentro de un año con el mismo tema. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra la diputada Romero. Señor presidente, los ejecutivos de ningún corte, ni locales, municipales, ni provinciales, están facultados para hacer condonación de deudas. Todas las condonaciones de deudas siempre vienen a los recintos legislativos. Cuando se planteó en 2 proyectos, el de la diputada Gabriela Lena y el del diputado Bailo, Juan José Bailo, la posibilidad de revisar esta enorme deuda que tienen los complejos termales en la provincia de Entre Ríos, se analizó con seriedad el tema porque es un tema que ya venía repicando la sociedad, es decir, no es un tema que llega a la legislatura luego de un debate en la sociedad. Y el reclamo fue acompañado en el Salón de Pasos Perdidos, incluso por las autoridades del Ministerio de Turismo de la provincia. Esto lo destaco porque la condonación está atada al perfil que nosotros compartimos, incluso me animo a decir desde todas las bancadas, de incrementar el turismo, de fortalecer el turismo, de buscar que ese sistema que genera el turismo, que multiplica en otras actividades, siga vivo en Entre Ríos y mejore todavía. Ninguno de los complejos termales privados, porque los hay estatales, ninguno de ellos está exento de impuestos. El recurso proveniente del canon va a sostener el ente termal, que por cierto también se discutió si teníamos que revisar. El proyecto de la diputada Lena plantea una revisión del ente termal, cosa que en el debate de las 2 comisiones se compartió que tenemos que seguir haciéndolo. Incluso los criterios con los cuales se fije el canon futuro. Por lo tanto, la preocupación que ha expresado acá el diputado Troncoso bien se saldó en el debate en comisión porque nos comprometimos a seguir trabajando el tema. Pero yo insisto en esto de que este canon va a sostener el ente que tiene funciones tales como analizar las aguas, controlar la modalidad de explotación del recurso, etcétera. Y también hemos debatido en comisión, no solamente en 2 reuniones de comisión, sino también en asesores, si la provincia de Entre Ríos no tendría que enlazar a todos los organismos estatales vinculados al agua, al control sobre nuestros recursos hídricos y hacer más eficaz la labor del Estado y enlazada, no tener varias dependencias estatales que controlen situaciones similares. Igualmente me interesa volver a lo del turismo. Los estados trazan su diseño estratégico, sus objetivos estratégicos. Entre Ríos hace años trazó un objetivo estratégico que han pasado varios gobiernos y lo venimos sosteniendo, incluso venimos sosteniendo hasta logos, modalidades, forma de vender nuestro turismo, y un eje del turismo en Entre Ríos son las termas. Por lo tanto, cuando coincidíamos en que había que condonar y que ayudara al sector que explota las termas, coincidíamos en que forma parte de un objetivo del Estado entrerriano. No tanto estamos velando por los intereses de los particulares que explotan termas, sino por el Estado entrerriano que ha definido un perfil turístico que viene de la mano de las termas. Fuera de las fiestas regionales, del carnaval de Gualeguaychú, nadie puede negar que quien viene a Entre Ríos mayoritariamente va a alguna de las termas de Entre Ríos. Entonces, desde esa perspectiva, con toda seriedad, lo hemos analizado en comisión. Y es más,
Destaco que a pesar de las 2 reuniones que fueron, que fueron muy concurridas con diputadas y diputados de todos los bloques, además de eso se trató en asesores y además nos comprometimos a seguir trabajando en el ente. Por lo tanto, estamos utilizando la facultad constitucional de condonar deuda que la otorga la Constitución de Entre Ríos con toda seriedad y vamos a seguir trabajando en mejorar este ente y en mejorar el modo en que en Entre Ríos se calcula el canon que pagan los que explotan las termas. Por lo tanto, la preocupación del diputado que habló en primer término, le digo al diputado, le digo que quede tranquilo, que vamos a seguirlo trabajando en comisión y que la votación nominal no resulta necesaria, señor presidente, en función, yo entiendo, de que hay amplísima coincidencia y hubo amplísima coincidencia, hemos firmado todos el despacho de comisión, nada más. Bien, la palabra diputada Elena. Para una aclaración, señor presidente. Estos 31 millones que se están condonando, que están lamentablemente no se pueden ser aplicados ni al arreglo de caminos rurales, ni a las escuelas, ni a los productores en crisis, porque tenían por ley tenían un destino específico que era el ente regulador de termas. No podemos mezclar el destino que tiene esta condonación de 31 millones de pesos en otros destinos como que obviamente estamos de acuerdo que también hace falta mejorar los caminos, mejorar las escuelas, mejorar los edificios escolares, mejorar un montón de situaciones de situaciones del Estado, pero esto tenía un destino específico, esta plata tenía un destino específico que es el ente regulador de recursos termales. Gracias, señor presidente. Antes que nada, yo voy a poner a consideración la moción de voto nominal más allá de la intervención de la diputada Romero. Hay una moción de voto nominal, se requieren 1/5 de los diputados presentes. Lo que esté por la afirmativa, lo saber. Rechazado. Continúa así. Tiene la palabra el diputado Koch. Sí, señor presidente. Primero, para dejar en claro algunos puntos referidos sobre los conceptos vertidos del diputado que dio comienzo al debate. Yo primero creo, porque si no parecería que los que estamos acá sentados somos toda una manga de opa y hay un solo vivo. Primero le digo que si está tan preocupado por el tema del presupuesto, de la plata, que venga a trabajar. Que venga a las comisiones, que gaste los zapatos como lo gastamos nosotros y que venga todos los días, porque si no, cuando no estamos, que nos están corriendo uno, que nos pega el otro, que estamos enfermos, que no venimos, que no vamos, y resulta que cuando vamos a ver las asistencias a las distintas comisiones no ha asistido a ninguna durante todo el año. Entonces, primero seamos serios porque acá los medios, que con mucha buena fe después se expiden en el día de mañana, parece que el único preocupado por la plata de los entrerrianos es el diputado. Quiero decirle, señor presidente, que si él estaba tan preocupado, como decía recién, por el Hotel Mayorazgo, le recuerdo que él fue administrador y lo dejó casi al punto de cerrarlo. Entonces no creo que sea tan buen administrador. Y lo que más me llama la atención del diputado es que haya estado al frente del ente de turismo y que con tan fácil desparpajo, hoy, ante una realidad que la está viviendo el pueblo de Basavilbaso, que tuvo que cerrar un complejo termal, dejando un montón de inversores mirando la fiambrera para hablar en criollo, le dé lo mismo. La verdad que cuando uno se pone a analizar, no sabe si lo único que le interesa es mañana salir a la tapa de los diarios diciendo que está preocupado por el presupuesto o por la plata que no va a ir a comprar una máquina, como le decía la diputada Elena, porque era para el pago de sueldo y para un sector determinado y con un fin determinado. Pero también le quiero recordar, porque parece que estuvo de paseo por el tema cuando estuvo al frente de turismo, que es el único emprendimiento que paga un canon. Y dejémosle en claro a todos que acá no estamos hablando de cuestiones impositivas y de cargas impositivas ni de carga de servicio. Estamos hablando de un canon. Y le preguntaría, ya que están avesados al tema de turismo, ¿qué otro emprendimiento paga un canon? Y que se vaya y que lea y que estudie y que vea el acuífero guaraní cuáles son las pautas
que se fijaron cuando se hicieron las distintas perforaciones y las distintas habilitaciones. Entonces, señor presidente, para ser corto y no distorsionar el discurso, seamos serios, no hagamos el discurso para la gilada, para que 33 quedemos como estúpidos y un solo vivo. Trabajemos, interioricémonos en los temas y después seamos realistas a la hora de dar nuestro discurso. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Valero. Señor presidente, primero no vale la pena contestar agravios, pero sí le quiero decir al diputado Koch que si tiene algún tipo de sospecha o algún tipo de información con respecto a la administración del Hotel Mayorazgo, que la justicia está acá enfrente, todavía está a tiempo. Segundo, le quiero decir al diputado Koch que yo, no sé si él podrá decir lo mismo, en la vida de Dios entré a los tribunales, ni de esta provincia ni de ninguna otra. Nunca en mi vida, ni hacer una denuncia, ni a que me llamen por denunciado. Punto, señor presidente. Lo que le quiero decir es que lo que estoy viendo es de que mucho se ha hablado, que no entiendo por qué es la desesperación de aprobar tan rápido algo que todavía parecería ser de que todo se va a seguir conversando. Se va a seguir conversando lo del canon, se va a seguir conversando con el ente la modalidad que va a continuar esto, se va a seguir conversando de qué manera se lo va a hacer. Entonces lo único que pregunto, señor presidente, es cuál es la desesperación por votar hoy esta condonación de 31 millones de pesos. Gracias, señor. Tiene la palabra el diputado Beiro. Señor presidente, simplemente para aclarar que el proyecto de la diputada Elena ya hace varios meses que está en comisión. El mío ingresó en los últimos 30 días. No es una cuestión de urgencia, ni de sobretabla, ni de gallo y medias noches. Es un tema muy serio y que lo han pedido, como ya lo dijeron, lo quiero repetir, y los complejos termales, los públicos y los privados, y tiene el consenso de todos los actores. De hecho, el dictamen está firmado por todos los bloques. Como ya se han vertido todas las opiniones de los distintos bloques, y me parece que cada uno ha hecho el uso de la palabra respectivo y ha podido dejar bien sentada su posición, es que mociono concretamente el cierre de debate y que pasemos a la votación. En la moción de cierre de debate, lo que esté por lo aprobado. Entonces vamos a poner a votación el proyecto de ley. Primero en general, lo que estén por la afirmativa, vamos a ver, aprobado. Ahora en particular, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado, artículo tercero aprobado, el cuarto de forma queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar los proyectos de declaración para los cuales se aprobó su tratamiento sobre tablas en bloque. Si no se hace uso de la palabra, se van a votar. Los que estén por la afirmativa vamos a ver, aprobado, quedan sancionados y serán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó tratamiento preferencial para la presente sesión. Corresponde considerar los proyectos de ley bajo número de expedientes 22.177 y 21.977, por los cuales se modifica el Código Fiscal en lo referente a ingresos brutos en los créditos hipotecarios, para los cuales se aprobó tratamiento preferencial para la presente sesión, con o sin dictamen de comisión. Tiene la palabra el diputado Artusi. Gracias, señor presidente. En la reunión de la Comisión de Hacienda que preside el diputado Bisogni en la mañana de hoy, con la presencia del ministro Balay y teniendo en cuenta que había una preferencia para el tratamiento de estos expedientes unificados, uno de su autoría y uno de la nuestra. Los diputados que integran esa comisión, no me toca integrarla, otorgaron dictamen favorable al dictamen unificado, introduciendo, creo, algunas reformas que desde el punto de vista de la técnica legislativa mejoran ambos proyectos. En lo sustancial diría que coinciden en su espíritu y en sus objetivos, básicamente dar desde la provincia de Entre Ríos una respuesta que se sume al esfuerzo que viene haciendo
o a las políticas públicas que viene implementando el Gobierno Nacional y el sector financiero, sobre todo la banca pública, para reactivar una herramienta fundamental en cualquier país del mundo para el acceso a la vivienda propia, como es el crédito hipotecario. Me voy a permitir brevemente, antes de entrar a resumir brevemente el proyecto, que es muy simple, poner un poco en contexto esta cuestión, señor presidente, porque es un tema central en la Argentina y en Entre Ríos. En el año 2015, y esto no ha seguramente variado sustancialmente, alrededor de un cuarto, un 25%, pueden variar las cifras, pero en términos aproximados, un 25% de los hogares en la Argentina sufrían algún tipo de déficit habitacional, ya sea cuantitativo, la necesidad de viviendas nuevas, como cualitativo, la necesidad de dotar de mejoras, de refacciones, de ampliaciones a viviendas que presentan algún tipo de problema que hace que esa vivienda no sea una vivienda digna para sus ocupantes. Y este déficit necesita ser atacado imperiosamente por un cúmulo de estrategias que diversifiquen las herramientas que tiene no solo el Estado, sino el sector privado y la sociedad civil para sumar recursos a la solución del déficit habitacional. Y dentro de este conjunto de estrategias, el crédito hipotecario, ya sea con algún tipo de subsidio, como en el sistema del Procrear, o a través del crédito puro, por llamarlo de alguna manera, a través de los bancos, es una estrategia central. Y lamentablemente, en nuestro país, por diversas razones, entre ellas por una crónica y persistente inflación a lo largo de los años, y por la carencia de instrumentos como los que tenemos a partir de hace poco, el crédito hipotecario lamentablemente significaba un porcentaje muy escaso del Producto Bruto. Y de la mano de la creación de nuevas herramientas, de la mano de la continuidad, pero a su vez de la reforma de algunos aspectos operativos del Procrear, vemos con satisfacción que se está reactivando lenta pero persistentemente el mercado de créditos hipotecarios en nuestro país. Algunas cifras concretas dan cuenta de ello. En agosto, en la primera quincena de agosto, ya aumentó casi un 40% con respecto al mes anterior. El Banco Nación otorgó más de 2.200 créditos en agosto. El sistema financiero en su conjunto otorgó más de 5.000 millones en el mes de julio. Y aún así estamos todavía en niveles raquíticos si medimos el volumen de crédito hipotecario específicamente destinado a vivienda en términos de su participación en el Producto Bruto. En el año 2001, a pesar de que estábamos muy por debajo de países hermanos, incluso de América Latina, este volumen de crédito hipotecario destinado a vivienda llegó a significar algo así como el 2,5%, no llegaba, pero cerca del 2,5% del PBI. Y luego de la crisis no se recuperó y llegó a caer en el año 2015, hasta el 0,4% del PBI. La meta en el corto plazo es que se pueda llegar al 1% y de ahí en más crecer para aproximarnos, aunque más no sea, a algunos países hermanos. Colombia, que no es el mejor ejemplo, porque Chile y Costa Rica tienen porcentajes muy superiores, pero para dar un ejemplo, digamos, modesto, Colombia tiene una masa de créditos hipotecarios destinados a vivienda que representa el 4% de su Producto Bruto Interno. En definitiva, esto pone a las claras que se trata de una herramienta que hay que apoyar de alguna manera. Desde la provincia de Entre Ríos, en el marco de nuestras competencias, lo que pensábamos, simplemente mirando lo que venían haciendo provincias hermanas, es eximir del pago del impuesto a los ingresos brutos, que además, como sabemos, es un impuesto regresivo y distorsivo, que lamentablemente ocupa hoy un rol preponderante en la recaudación propia de la provincia,
Todos hablamos de las características negativas del impuesto a los ingresos brutos, pero es verdad que no va a ser sencillo en ninguna reforma tributaria sustituirlo rápidamente porque hoy representa más del 50% de los ingresos brutos de la provincia. Pero, y esto lo charlábamos con el ministro Balay en la mañana de hoy, dado el escaso volumen de la cartera de créditos hipotecarios destinados a vivienda en este momento, más aún en nuestra provincia, está claro de que esto no representa para el Estado, la exhibición de este impuesto no representaría para el Estado un costo fiscal significativo, en virtud de que tenemos todavía escasa cantidad de créditos, y además, como el propio ministro ponía de manifiesto, en sentido inverso, si la recuperación del sistema de crédito hipotecario redundara de la mano de otras políticas públicas y del esfuerzo privado en una reactivación del sector de la construcción, que en alguna medida ya se está viendo, eso puede significar el aumento de la recaudación provincial por vía de otros impuestos o por vía también del impuesto a los ingresos brutos en otras ramas, digamos, de la actividad económica y no concretamente en el crédito. Y esto permitiría, más allá de las dificultades que hoy se analizaron en comisión, estimamos que esto permitiría reducir en algún porcentaje a determinar concretamente el monto de la cuota que finalmente los tomadores de crédito destinado a la compra, construcción, refacción o ampliación. En esto entiendo que el proyecto de su autoría, señor presidente, avanza en la senda correcta en el sentido de ampliar un poco el objeto de los créditos, y hemos coincidido en la comisión en aras de la simplicidad, lo dice alguien que no es abogado y mucho menos experto en técnica legislativa, pero pareció primar un consenso respecto de la necesidad de avanzar en el diseño de una redacción lo más simple posible, que se basa simplemente en agregar un inciso al artículo 194, agregando un ítem que es una exhibición más en el pago del impuesto a los ingresos brutos, en este caso los créditos hipotecarios destinados a la compra, construcción, ampliación o refacción de vivienda con algunos requisitos: vivienda única, una propiedad única, familiar de uso permanente. Entendemos que de este modo estamos dando una respuesta a una necesidad concreta y que puede significar, insisto, que Entre Ríos se sume en lo que está a su alcance a un esfuerzo muy interesante que estamos viendo en nuestro país por reactivar el sistema de crédito hipotecario como una de las estrategias que permita cada vez más, si Dios quiere, a familias entrerrianas hacer una realidad el derecho a la vivienda digna que está consagrada en nuestra Constitución provincial. Muchas gracias, presidente. Se va a votar el proyecto. Tiene la palabra el diputado Aila. Sí, señor presidente, muy breve, para adelantar nuestro voto positivo al proyecto del diputado Artusi, que se ha unificado con el proyecto suyo, que bien ha descrito el diputado preopinante, cuáles son los alcances. Nosotros hicimos una consideración que fue incorporada como una expresión de deseo, pero nos parece que es válido que se ponga en práctica, y es que los municipios promuevan una legislación también a nivel local de la exención de las tasas municipales a los bancos o a las operaciones, en definitiva, que son las que están eximidas, no los bancos, sino las operaciones de créditos hipotecarios sobre vivienda única familiar, la exhibición también de la tasa municipal para también de esta manera sumar, digamos, una mejora, yo no diría descuento, sino que sea una cuota más accesible para los grupos familiares que están accediendo a la vivienda única. Por otro lado, el tema de la vivienda es una de las demandas más importantes que tenemos de los distintos niveles de gobierno, ya sea municipal, provincial o nacional. Entendemos que desde nuestro bloque lo hemos manifestado, tiene que haber, ante un sistema complejo y de difícil resolución, tiene que haber múltiples respuestas que canalicen las demandas, tratando de dar solución a esta problemática. Por eso la política de Estado, a través de los institutos provinciales de vivienda, los convenios que pueda hacer, nosotros vemos con alguna preocupación algo menos de volumen de gestión del Instituto Provincial de Vivienda, de acuerdo a la normativa nacional.
que pretende de alguna manera reemplazarla por convenios directos entre nación y municipio, lo cual no está mal, lo que nosotros decimos, mientras sea entre Estado, para nosotros no es ningún inconveniente. Lo único que aspiramos es que en esa legítima facultad que tiene el Gobierno Nacional, porque los argentinos le han dado el voto de tomar las decisiones, en este caso en política habitacional, solicitar que esto no vaya en detrimento, reconocer que han encontrado una promoción de créditos hipotecarios y una línea que a tiempo atrás no teníamos y que puede ser y que va a ser seguramente una solución a sectores intermedios de la sociedad, pero que esto, solicitar, no vaya en detrimento de las políticas que llevaban los institutos provinciales de vivienda. Pero bueno, dicho esto, adelantar nuestro voto positivo. Y la palabra al diputado Nettemann. Señor presidente, solo para, no quiero abundar ya en los argumentos que ha dado el diputado de nuestro bloque, Artusi, solamente celebrar que nuevamente podamos poner en línea los objetivos del Gobierno Nacional con los objetivos o con una política del Gobierno provincial. En eso hemos sido, creo, de la legislatura, una cadena de transmisión para que podamos poner a nuestra provincia en línea, como digo, con lo que es una política de nuestro Gobierno Nacional respecto a esta cantidad de programas de viviendas, del Programa Nacional de Viviendas, muchos de los cuales tienen que ver con estos préstamos hipotecarios que se dan y a su vez con los Procrear, el programa Procrear también. Lo que quiero decir solamente, señor presidente, es que tenemos nosotros presentado un proyecto de resolución para pedirle al Banco de Entre Ríos como agente financiero de esta provincia, con lo cual, si bien no es un banco oficial, tiene sí una amplísima clientela cautiva por ser el agente financiero de la provincia y de la mayoría de los municipios entrerrianos. Creemos que es necesario que en el Gobierno provincial, a través del director de Diego Valiero, que es el director del Estado provincial en el Banco de Entre Ríos, le pida al Banco de Entre Ríos que rápidamente implemente un sistema de créditos hipotecarios para los entrerrianos y, por otro lado, que también sea un banco adherido al sistema Procrear, porque nos enteramos días pasados en la Secretaría de Vivienda que de todos los bancos que están inscriptos, que son muchos, para financiar los programas Procrear, el Banco de Entre Ríos no se presentó. Entonces, para estas dos modalidades que para nosotros son importantes, nos parece que el Estado provincial le tiene que pedir a su agente financiero que también trate de prestar dinero en líneas de crédito hipotecario. Nada más, señor presidente. Se va a votar el proyecto de ley primero en general, lo que estén por la afirmativa, aprobado. Ahora en particular, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado, el tercero de forma queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar las órdenes del día. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Tierra, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente en el proyecto de ley bajo número de expediente 22.203, por el que se declara área natural protegida y reserva de usos múltiples al inmueble denominado La Aurora del Palmar, ubicado en departamento Colón. Se va a votar el proyecto por contar de un solo artículo, se va a votar en general, en particular a ver lo que estén por la afirmativa, aprobado. Queda aprobado y pasa en revisión a la Honorable Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Tierra, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente en el proyecto de ley bajo número de expediente 21.325, por el cual se crea el programa Arquitectura Sostenible. Tiene la palabra el diputado Artusi. Gracias, señor presidente. Quiero brevemente fundamentar algunas de las razones que nos llevan a pedir el voto favorable a este dictamen de la Comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente, que ha analizado este proyecto de nuestra autoría, que pretende crear un programa en el marco del... Le pido una interrupción a la diputada Romero, Sí, ¿se la concede? Sí, por favor. Es por el proyecto anterior. Si bien tiene un solo artículo, el artículo segundo es de comunicaciones y pasan las presentes actuaciones a la Dirección General de Recursos Naturales, dependiente del Ministerio de Producción, a sus efectos. Yo no sé si a eso usted lo considera de forma o
Es de forma, Es de forma. no es necesario. No es necesario. Perdón. Continúa diputado con la Ortiz. palabra, diputado Artusi. Gracias, presidente. Pretendemos crear un programa en el marco del Poder Ejecutivo tendiente básicamente a crear algún mecanismo que promueva que las intervenciones que el propio Estado tiene en materia de construcción de edificios se enmarquen dentro del paradigma del desarrollo sostenible, de ahí el nombre, que como todos sabemos ha sido definido como aquel que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer las propias el día de mañana. Y en ese sentido es sabido que la construcción y la operación de edificios, no solo públicos, tiene un impacto ambiental y genera distintas circunstancias que pueden derivar a favor o en contra de este paradigma del desarrollo sostenible. Tenemos en cuenta cuestiones que tienen que ver con el ahorro y con el uso racional de la energía, con el ahorro y el uso racional de los recursos hídricos, con la gestión integral de residuos y, en general, con la disminución del impacto ambiental negativo de la construcción y utilización de edificios. A la hora de designar la autoridad de aplicación hemos creído conveniente la mayor flexibilidad posible, dotar al Poder Ejecutivo de la facultad de designar quién sea la autoridad de aplicación y concretamente el mecanismo en el que estamos pensando es la adopción progresiva de ciertos criterios cuando sea necesario poner en marcha un proyecto de arquitectura en nuestra provincia que genere ciertos estándares mínimos de indicadores de sostenibilidad. Hay algunos antecedentes en este sentido, por ejemplo, la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, a cargo del prestigioso urbanista y ecólogo Salvador Rueda, tiene una serie de indicadores que cuantifican el impacto, digamos, que las intervenciones arquitectónicas urbanísticas tienen sobre la calidad del ambiente. Uno podría dar muchos ejemplos, digamos. Cuando uno recorre los pasillos de esta casa, por ejemplo, sin ánimo de ser peyorativo ni crítico, la verdad que es un edificio de un enorme valor patrimonial, pero como producto de sucesivas reformas que se han ido sucediendo sin demasiada coherencia en cuanto a la planificación de unas y otras, si uno midiera lo que se denomina la huella ecológica de la utilización de este edificio, con infinidad de aparatos de aire acondicionado que ventilan a lugares donde no corresponde, sin un sistema centralizado, con oficinas que tienen inadecuada ventilación e iluminación, en definitiva, probablemente si evaluáramos a la luz de una batería, de un sistema de indicadores, la utilización que hacemos de este edificio, por dar un ejemplo, no nos daría demasiado bien, señor presidente. Y entonces creemos necesario que a futuro, cuando el Estado planifique la construcción de algún edificio, de cualquier tipo, tenga en cuenta estos criterios y ponga en marcha, digamos, una reglamentación que fije cuáles son los estándares mínimos en ciertas variables que tienen que ver con la densidad, con la compacidad. Doy otro ejemplo. Lo charlábamos ayer con el subsecretario de Vivienda de la Nación, el licenciado Iván Kerr. Muchas veces la inversión pública en vivienda ha generado conjuntos de vivienda en la periferia de nuestras ciudades, en localizaciones muy alejadas, muy periféricas, con tejidos residenciales muy poco densos, que generan un enorme gasto, no solo en el bolsillo de las familias que tienen que trasladarse frecuentemente a grandes distancias para ir a lugares de trabajo, de recreación o de educación o de salud, etcétera, sino que generan, en virtud de esa escasa compacidad y densidad, un gran gasto energético, entre otras cuestiones. En
Entonces hablamos de que estos indicadores de sostenibilidad tendrían que estar referidos a algunas de estas cuestiones: la densidad, la compacidad, el completamiento de áreas urbanas consolidadas, la accesibilidad y la movilidad urbana, todo lo que tiene que ver con la cobertura de servicios públicos, de transporte público, de arbolado urbano, etc. Y luego cuestiones más referidas a escala reducida, a escala arquitectónica, básicamente referido al uso de energías. Hoy vemos con satisfacción que incluso en la vivienda social, podría dar algunos ejemplos de consorcios de viviendas en el departamento de Uruguay que están incorporando termotanques solares para agua caliente de uso sanitario, e incluso en uno de ellos, no solo esto, sino algo más innovador aún, si se quiere, como es la utilización de paneles fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica en viviendas sociales. Realmente una innovación que nos llena de alegría. Todo lo que tiene que ver con la utilización racional y eficiente de la energía, etcétera. El uso adecuado de los recursos hídricos, la gestión integral de los residuos domiciliarios. Solamente para poner, señor presidente, algunos ejemplos de cuáles serían los temas o los ítems en los que la autoridad de aplicación debería basarse para diseñar este sistema de indicadores que pensamos debería ser gradualmente obligatorio para el sector público y a través de la intervención de los municipios también gradualmente de aplicación para las obras privadas. Pero entendemos que en el marco de la autonomía municipal debemos dejar librado allí a los municipios que vayan adecuando sus respectivos códigos de edificación para que avancen en ese tipo de normativa. Así como hoy muchísimos códigos de edificación exigen, por ejemplo, anchos mínimos o dimensiones mínimas de escaleras, etcétera, etcétera, como en los países más desarrollados, por ejemplo en Europa, también podrían los municipios en sus códigos de edificación exigir, y de hecho como se exige para la vivienda social, por ejemplo, adecuados niveles de aislación en la envolvente de los edificios, etcétera. En definitiva, creemos que es un proyecto de ley que no tiene, en principio, un costo financiero para el Estado, que pensamos que puede ser de aplicación muy gradual, que puede sonar, si uno lo lee de manera apresurada, como demasiado ambicioso, pero que en realidad pretendemos dotar al Poder Ejecutivo una herramienta flexible que la vaya implementando, que la vaya aplicando realmente de acuerdo a las posibilidades que el Ejecutivo entienda son factibles en cada momento de la Administración. Muchas gracias, presidente. Se va a votar primero en general lo que estén por la afirmativa, aprobado. Ahora en particular, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado, artículo tercero aprobado, artículo cuarto aprobado, artículo quinto aprobado, artículo sexto aprobado, artículo séptimo aprobado. El octavo de forma queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 21.857, por el cual se crea el Programa Provincial de Ajedrez Educativo. En la palabra, diputada Angerosa. La Comisión de Educación, de Ciencia y Tecnología ha abordado este proyecto de ley bajo el expediente 21.857, que viene en revisión del Senado, para crear lo que es el programa educativo en ajedrez. Creemos, señor presidente, y esto ha quedado a partir del trabajo tanto del Senado como de la Comisión en la Cámara de Diputados, que fue aprobado por unanimidad en las dos cámaras, es lograr que este programa de ajedrez educativo se pueda implementar a partir de una ley en los diferentes centros educativos de la provincia de Entre Ríos. Creo que es un avance sumamente importante para lo que es el desarrollo del pensamiento crítico, para lo que es estimular el compartir, estimular el encuentro entre docentes, alumnos y familia, lo que es contribuir a lo que es la democratización en el acceso a los bienes culturales. Por eso, además de pedir a mis pares la aprobación de este proyecto, quiero agradecer la presencia en este recinto de quien es el presidente de la Federación Entrerriana de Ajedrez, Juan Billo,
y los miembros de la comisión directiva a nivel provincial y también de la referente provincial de ajedrez educativo, Gabriela Clemente. Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación de este proyecto de ley. Muchísimas gracias. Se va a votar primero en general, lo que estén por la afirmativa, aprobado. Ahora en particular, artículo primero, aprobado, artículo segundo, aprobado, artículo tercero, aprobado, artículo cuarto, aprobado, artículo quinto, aprobado. El sexto de forma queda sancionado y serán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales, Cultura, Turismo y Deporte y de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 21.768, por el cual se establece que en todo balneario y playa, sea pública o privada, se debe contar con el servicio de playa accesible. Tiene la palabra la diputada Lambert. Señor presidente, este proyecto surge a partir de una meta que nos propusimos alcanzar cuando asumí como secretaria de Políticas Sociales del municipio de Colón y tras un largo camino recorrido junto a Flavia Mena, a alguien que siempre llevaré en mi corazón por su gran ayuda, conocimiento que nos ha brindado, su incansable trabajo por nuestra comunidad. En el caso de Colón comenzamos con la creación del área de discapacidad, la Junta Evaluadora de Discapacidad Departamental, formada por un equipo interdisciplinario, la adquisición de una Traffic, banco de elementos ortopédicos, realizamos para los niños de Arcadis inserciones laborales, diferentes campañas de concientización y sensibilización. Instalamos el servicio de playas accesibles en el sector de Playa Norte, en la cual se colocaron rampas que inician el estacionamiento para personas con discapacidad, llegan a la playa donde hay sillas anfibias, muletas y elementos auxiliares, además de sanitarios adaptados y paradores que permiten el acceso a personas con discapacidad. Existen hoy ciudades como Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Concordia, para las cuales el turismo es una fuente importante de ingresos. Debemos entender que las personas con discapacidad constituyen un sector vulnerable y necesitan de una protección especial. Nuestra Constitución Nacional menciona en el artículo 16, principio de igualdad, legislar, promover medidas de acción que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato. La ley número 24.314 de accesibilidad de personas con movilidad reducida. Desde nuestro lugar debemos trabajar con compromiso por la inclusión de las personas con discapacidad, por la igualdad de oportunidades. Por esto solicito que me acompañen con este proyecto. Gracias, señor. Se va a votar primero en general. Aprobado. Ahora en particular, artículo primero, aprobado, artículo segundo, aprobado, artículo tercero, aprobado, artículo cuarto, aprobado, artículo quinto, aprobado, artículo sexto, aprobado, artículo séptimo, aprobado, artículo octavo, aprobado, artículo noveno, aprobado, artículo décimo, aprobado. El 11º es de forma que queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. No habiendo más asuntos para tratar, queda levantada la sesión.